Buenas noches. Mi nombre no importa mucho, pero para esta historia pueden llamarme Samuel Ortega. Vivo en una ciudad pequeña del centro de México, de esas donde todos se conocen, donde los chismes vuelan más rápido que el viento frío de diciembre y donde, si algo raro pasa, la gente prefiere callarlo. Nunca creí en cosas paranormales. Siempre pensé que todo tenía explicación lógica. Hasta que compré ese abrigo. Todo empezó un invierno particularmente duro. Ese año el frío llegó antes de lo normal, como si el clima se hubiera adelantado semanas. En las mañanas se veía la neblina espesa pegada al suelo y en las noches el aire cortaba la piel. Yo trabajaba en un almacén descargando mercancía. No ganaba mucho, pero alcanzaba para lo básico. Con el cambio de turno, de tarde a noche, me tocaba regresar a casa cuando la temperatura ya estaba por los suelos. No tenía ropa gruesa. Así que un sábado fui al tianguis. Ese tianguis es enorme. Filas y filas de puestos con ropa usada, juguetes rotos, herramientas oxidadas, electrodomésticos que quién sabe si todavía sirven. Mientras caminaba, sentía el frío metiéndose por los huesos. Hasta que lo vi. Un abrigo negro. Largo, pesado, elegante incluso. De esos que parecen de otra época. Tenía algunos agujeros pequeños en las mangas, pero nada grave. El forro estaba sorprendentemente bien conservado. Lo toqué. Estaba tibio. No caliente como el sol, más bien como cuando te acercas a una fogata apagada hace poco. La señora que lo vendía ni me miró. 100 pesos, dijo. Ni siquiera intenté regatear. Me lo probé ahí mismo. Y fue como si alguien me hubiera envuelto en calor. Un calor profundo, que no venía de fuera, sino de dentro. Me lo llevé sin pensarlo. Las primeras noches fueron normales. Me lo ponía para ir al trabajo y de regreso. Pero empecé a notar cosas raras. La gente se apartaba. No sutilmente. Se alejaban como si yo apestara. Algunos cruzaban la calle. Otros bajaban la mirada. Pensé que era paranoia. Hasta que mi amigo Iván no se detuvo a saludarme una noche. Solo levantó la mano y siguió caminando rápido. Eso jamás pasaba. Le escribí. ¿Todo bien? Me respondió. Pensé que ibas con tu papá o algo así, no quise interrumpir. Le pregunté qué decía. Su respuesta me heló. El señor que iba contigo. El de negro. El que se veía enojado. Yo iba solo. A partir de ahí, empezó el infierno. Vecinos, amigos, conocidos. Todos decían lo mismo. Un hombre mayor. Canoso. Robusto. Vestido completamente de negro. Caminando pegado a mí. Serio. Con mirada de odio. Pero yo jamás veía a nadie. Y entonces mi cuerpo empezó a fallar. Primero fue cansancio. Luego mareos. Después un frío que no se iba nunca. No importaba cuántas cobijas usara. No importaba si encendía el calentador. Solo el abrigo me daba calor. Cuando no lo tenía puesto, temblaba como si estuviera en una congeladora. Mis manos se ponían moradas. Mis labios se partían. Empecé a bajar de peso rápido. Mi esposa decía que parecía enfermo. Y tenía razón. La primera vez que fui al hospital me dijeron: anemia severa. Me dieron vitaminas. No funcionaron. La segunda vez. Problemas circulatorios. Medicamentos. Nada. La tercera. Posible falla inmunológica. Análisis. Todo salía mal. Cada semana estaba peor. Y cada noche tenía más frío. Pero con el abrigo. Con el abrigo me sentía normal. Caliente. Protegido. Como si algo me abrazara. Una madrugada desperté sin poder mover las piernas. Literalmente. Intenté levantarme y me caí de la cama.
Mi esposa gritó. Terminamos en urgencias. Yo temblaba como hoja. El doctor me miró serio. Si sigue así, no va a durar mucho. Fue ahí cuando todo cambió. Porque ese doctor no dejó de mirar el abrigo. Lo observaba como si estuviera vivo. Se acercó. Extendió la mano. Y justo antes de tocarlo, se detuvo. ¿Dónde consiguió eso? Le conté. Tragó saliva. Mi padre es curandero, dijo en voz baja. No médico tradicional, pero ha visto cosas que yo no entiendo. ¿Qué tipo de cosas? Objetos cargados de muerte. Ahí terminó mi mundo normal. El doctor se llamaba Doctor Esteban Ríos. Esa noche en urgencias, mientras mi esposa firmaba papeles y yo seguía conectado a un suero que no hacía nada, él regresó solo a mi habitación. Cerró la puerta. No traía expediente en la mano. Traía algo diferente en la mirada. Samuel, dijo despacio, lo que voy a decirle no forma parte del protocolo médico. Yo estaba demasiado débil para discutir. Mi padre vive en las afueras del pueblo, continuó. Fue curandero toda su vida. Chamán, si quiere llamarlo así. Yo estudié medicina porque quise entender la ciencia. Él se quedó con lo otro. Señaló el abrigo que estaba doblado sobre la silla. Eso no es normal. No supe si reír o llorar. Doctor, estoy muriéndome de frío. No, me interrumpió. Usted se está quedando sin algo. Y eso lo está reteniendo. No entendí. Pero accedí. 2 días después, apenas podía caminar sin ayuda. Mis piernas no respondían bien. Mi piel estaba pálida, casi gris. El doctor pasó por mí en su camioneta. No llevé el abrigo puesto. Y fue el trayecto más helado de mi vida. Sentía como si mi sangre estuviera congelándose por dentro. Cuando llegamos, entendí que ese lugar no era común. Una casa vieja de adobe, rodeada de árboles secos. En el patio había figuras talladas en madera, símbolos que no reconocí. El aire ahí era distinto. Más pesado. El padre del doctor salió antes de que tocáramos. Se llamaba don Aurelio Ríos. Cabello blanco largo hasta los hombros. Ojos negros profundos. Y una mirada que me atravesó. No saludó. Solo dijo. ¿Trajiste el objeto? No preguntó. Afirmó. Entramos. La casa olía a copal y a tierra húmeda. Don Aurelio me hizo sentar en una silla de madera. Pidió que le dieran el abrigo. En cuanto lo sostuvo, frunció el ceño. Esto tiene hambre. Mi esposa soltó un sollozo. ¿Qué significa eso? Pregunté. El anciano pasó la mano sobre la tela sin tocarla del todo. No es un espíritu atrapado. No es un demonio común. Es algo peor. Se sentó frente a mí. Hubo un hombre, comenzó, hace muchos años. Un hombre que hacía cosas horribles. Usaba siempre un abrigo negro. No se lo quitaba ni para dormir. Decían que debajo guardaba cuchillos. Sentí un escalofrío. Ese hombre mataba. Y no solo por dinero. Lo hacía por resentimiento. Por odio. Por placer. El doctor bajó la mirada. Cuando lo encontraron muerto, nadie reclamó sus pertenencias. El abrigo pasó de mano en mano. Cada dueño enfermó. Cada dueño murió o desapareció. Me quedé en silencio. No sé si es el mismo abrigo, continuó, pero he escuchado historias parecidas. Objetos impregnados de rencor tan profundo que se vuelven contenedores de energía oscura. Me miró fijo. Y cuando alguien lo usa, se alimenta. ¿De qué se alimenta? Preguntó mi esposa. Don Aurelio no dudó. De la vitalidad. Del calor interno. Del impulso de vivir. Recordé cómo solo el abrigo me daba calor. Te está drenando, dijo. Y mientras más lo uses, más rápido.
Sentí rabia. Entonces lo quemo. El anciano negó lentamente. No funciona así. Se levantó y tomó un cuenco con agua oscura. Si lo quemas, se libera. Y buscará otro cuerpo con más fuerza. El doctor habló. ¿Entonces qué hacemos? Don Aurelio respiró profundo. Primero, hay que mostrarte lo que cargas. Apagaron las luces. Encendieron velas. El aire se volvió espeso. Don Aurelio comenzó a murmurar palabras que no entendí. No sonaban a latín ni a náhuatl. Sonaban antiguas. El abrigo estaba extendido sobre el suelo. El anciano vertió agua sobre él. El agua no lo mojó. Resbaló como si hubiera aceite. Entonces el aire bajó de temperatura bruscamente. Mi aliento se volvió visible. Y la sombra apareció. No salió del abrigo. Se levantó desde él. Como humo denso. Tomó forma lentamente. Primero un torso. Luego hombros anchos. Luego un rostro. Canoso. Robusto. Vestido igual. Pero sus ojos eran negros absolutos. Y detrás de él había más. Sombras humanas. Decenas. Tal vez cientos. Rostros pálidos. Vacíos. Algunos con la boca abierta como si intentaran gritar. Sentí que algo me arrancaba el pecho. Son los que consumió, susurró don Aurelio. La figura principal me miró. Y sonrió. Él no está dentro del abrigo, dijo el anciano con voz firme. Está atado a él. Es un residuo de odio. Una conciencia fragmentada que aprendió a sostenerse robando vida. La sombra dio un paso hacia mí. No caminaba. Se deslizaba. Si lo sigues usando, continuó don Aurelio, en menos de un mes morirás. Mi esposa rompió en llanto. ¿Se puede destruir? Preguntó el doctor. El anciano dudó. No destruir. Solo transferir o purificar con un ritual completo. ¿Cuál es mejor? Don Aurelio me miró. El ritual es peligroso. Si fallamos, se queda contigo para siempre. Sentí el frío trepando por mi columna. ¿Y transferir? Debe ser aceptado por otra persona. Mi corazón se hundió. ¿Quiere decir que tengo que pasárselo a alguien más? Pregunté. Don Aurelio sostuvo mi mirada. Sí. Silencio. Si lo dejas olvidado, volverá a ti. Si lo tiras, alguien lo encontrará. Pero si lo vendes, y lo reciben voluntariamente, el vínculo se rompe. Eso es condenar a alguien, dijo mi esposa. El anciano no negó. Es sobrevivir. Ahí entendí algo terrible. El abrigo no quería matarme rápido. Quería tiempo. Quería devorarme despacio. Y cuando terminara, pasaría al siguiente. Después del ritual, no me dejaron irme a casa. Don Aurelio fue claro. El abrigo ya sabe que lo descubrimos. Y eso, según él, lo volvía más agresivo. Esa misma noche regresé al hospital. Pero ya no como observación. Entré en camilla. Mis manos estaban moradas. Mis pies entumidos. Mi corazón latía lento, irregular, como si se estuviera cansando. Los médicos no entendían nada. Mi temperatura corporal era de 34 grados. Hipotermia severa. Pero yo no estaba en un ambiente frío. Estaba cubierto con cobijas térmicas. Y aún así temblaba. Es como si su cuerpo hubiera olvidado cómo producir calor, dijo una enfermera. Yo sabía la verdad. Sentía el vacío. Como si algo dentro de mí estuviera siendo chupado constantemente. Esa noche tuve fiebre. Delirios. Soñé con el hombre del abrigo. No me perseguía. Solo me observaba. Sentado en una silla frente a mi cama. Sonriendo. Y detrás de él, las sombras.
cada vez más cerca, cada vez más claras. Una de ellas tenía mi rostro. Desperté gritando. Los días siguientes fueron una pesadilla médica. Pruebas de sangre, normales. Resonancias, normales. Corazón, agotado pero sin daño aparente. No había explicación. Pero yo empeoraba. Comencé a perder peso brutalmente. Marearme al caminar. Sentir frío incluso bajo el sol. Sangrar por la nariz. Quedarme sin aire. Mi esposa dormía en una silla junto a mí. Yo apenas podía sostener su mano. Y cada noche soñaba con él. A veces estaba al pie de la cama. Otra sentado en la esquina. Siempre con esa sonrisa. A veces hablaba. No con palabras. Con pensamientos. Ya casi terminas. Eres fuerte. Pero todos se cansan. Cuando te apagues, yo caminaré otra vez. El doctor Esteban volvió a hablar con su padre. Don Aurelio llegó al hospital con un pequeño frasco de vidrio lleno de cenizas. Las esparció cerca de mi pecho. La ceniza se movió. Como si respirara. Está drenándolo directo del alma, dijo. Los médicos observaron sin entender. En una semana más, añadió, ya no despertará. Mi esposa se derrumbó. Yo apenas podía llorar. Don Aurelio se sentó junto a mí. He visto esto antes, confesó. No muchas veces. Pero suficientes. ¿Cuántos han muerto? Susurré. El anciano cerró los ojos. Más de los que debería existir. Tragó saliva. No sé si es el mismo abrigo en todos los casos, pero siempre hay un objeto cargado de odio extremo. Armas. Cadenas. Ropa. Siempre pertenecieron a alguien cruel. ¿Y todos enferman? Todos. ¿Todos mueren? Casi todos. ¿Casi? Me miró fijo. Los que logran transferirlo, viven. No hay tiempo para rituales largos, dijo. El vínculo está demasiado profundo. Entonces tengo que pasarlo, susurré. Mi esposa negó. No. Si no lo hago, muero. Silencio. Y si lo hago, alguien más sufre. Don Aurelio habló con crudeza. El mundo no es justo, hijo. Pero la entidad no se detendrá contigo. ¿Qué pasa si nadie lo acepta? Buscará otro cuerpo. A veces por accidentes. A veces por sueños. A veces por obsesión. Mi corazón latía lento. Sabía la verdad. No había solución limpia. Solo supervivencia. Esa noche, mientras dormía, lo vi más claro que nunca. El hombre del abrigo estaba de pie frente a mí. Esta vez tocó mi pecho. Sentí un dolor helado. Detrás de él estaban todas las sombras. Algunas parecían niños. Otras ancianos. Otras jóvenes. Todos pensaron que eran los últimos, dijo sin mover la boca. Tú no lo serás. O me entregas. O te quedas con nosotros. Me desperté tosiendo sangre. Ahí tomé mi decisión. Me dieron de alta bajo mi responsabilidad. Eso fue lo que firmó mi esposa mientras yo apenas podía sostener la pluma. Los doctores pensaban que era una locura sacarme así, pero ninguno podía explicar por qué mi cuerpo se estaba apagando. Don Aurelio fue claro. Si hoy no lo entregas, mañana ya no caminas. Y tenía razón. Cada paso me dolía como si cargara hielo en los huesos. Sentía las piernas ajenas. Como si ya no me pertenecieran. Nos subimos al carro y manejamos en silencio hacia el tianguis. El mismo donde lo había comprado. El mismo pasillo. El mismo olor a fritangas, ropa usada y humedad. Pero ahora todo se sentía distinto. Como si algo supiera que estaba regresando. Lo llevaba doblado en una bolsa negra. Pero pesaba. Mucho más de lo que debería.
No físicamente. Era un peso que se sentía en el pecho. En la cabeza. Como cargar un secreto horrible. Don Aurelio caminaba delante de mí murmurando oraciones en voz baja. Ellos se ponen nerviosos cuando saben que van a perder, me dijo. ¿Quiénes? Los que se alimentan de la gente. Llegamos al puesto. La misma señora que me lo había vendido. Pero cuando vio el abrigo, su expresión cambió. Ese no lo devuelva, joven, dijo rápido. ¿Por qué? Pregunté. Ella bajó la voz. Ese abrigo trae cosas pegadas. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Usted lo sabía? No al principio. Miró alrededor nerviosa. Pero el hombre que lo trajo no estaba bien. La señora nos contó todo. Un hombre violento. Golpeador. Ladrón. Relacionado con varios crímenes. Siempre con ese abrigo negro. Decían que cuando aparecía, algo malo pasaba, susurró. Asaltos. Golpizas. Gente desaparecida. Una noche lo encontraron muerto. Congelado. En un terreno baldío. Sin heridas. Sin explicación. Pero con los ojos abiertos del terror. Desde que vendí sus cosas, han pasado desgracias, dijo. Personas enfermas. Accidentes. Muertes raras. Don Aurelio asintió. Rencor impregnado. Violencia acumulada. Eso crea puertas. Yo temblaba. No solo de frío. De miedo real. Tienes que venderlo, dijo el chamán. No regalarlo. El intercambio sella el paso. Miré a la gente. Familias. Jóvenes. Ancianos. Todos normales. Todos inocentes. Sentí náuseas. No puedo hacer esto. Si no lo haces, mueres tú. Y luego tomará a otro igual. Mi esposa lloraba. Yo sentía las sombras mirándome desde todos lados. Entonces vi a un hombre. Solo. Delgado. Con ropa gastada. Tiritando de frío. Se acercó al puesto. ¿Cuánto por ese abrigo? Preguntó. La señora me miró. Yo tragué saliva. 100 pesos. Exactamente lo mismo que pagué. El hombre sonrió agradecido. Me va a salvar del frío. Si supiera. Me dio el dinero. Cuando tomó el abrigo. Sentí un tirón en el pecho. Como si algo se arrancara de mí. El aire volvió a entrar en mis pulmones con fuerza. Caí de rodillas. Respirando. Llorando. El frío desapareció. Por primera vez en meses sentí calor real. Vida. Don Aurelio murmuró. El vínculo se rompió. Mientras el hombre se alejaba. Vi la sombra. Detrás de él. Pegada a su espalda. Sonriendo. El ciclo seguía. Me recuperé rápido. Demasiado rápido para los médicos. En días volví a caminar normal. En semanas estaba sano. Pero mi mente. No. Cada noche sueño con el hombre del abrigo. A veces lo veo tosiendo. A veces temblando. A veces caminando solo. Y siempre. La sombra detrás. Don Aurelio me dijo. Te liberaste por completo. Ya no está unido a ti. ¿Y él? Ahora es su prueba. ¿Morirá? El chamán bajó la mirada. La mayoría sí. Algunos alcanzan a pasarlo. Otros no. Desde entonces he buscado historias. En noticias. En foros. En rumores. Personas que compran cosas usadas y enferman. Anillos. Cadenas. Chamarras. Botas. Siempre igual. Frío extremo. Sombras. Enfermedad. Desapariciones.
No sé si es el mismo abrigo. Don Aurelio cree que hay muchos objetos así. Cargados de odio. De dolor. De sangre. Estoy vivo. Totalmente libre. Pero cada vez que paso por un tianguis, veo gente probándose ropa. Y me pregunto, ¿a quién le tocará ahora? Porque estas cosas no se destruyen. Solo cambian de manos. Y siempre encuentran a alguien que tenga frío.